¿Quieres que te ponga los micrófonos? Pues si se escucha, sí. Es que no sé si. A ver. Vamos a ver. Porque. A ver. A ver, Porque además no creo tener como una a ver, prueba. melodiosa voz problemática. Sigue hablando. Hola, hola, Ah, es que hola. falta conectar este. ¿Tienes aquí? Ah, ay. Ando pateando todo. Ay, mira, pensé que yo Duri, duri. No, tenía. no tiene. Pero bueno, Pues el audio ahí. hablo muy alto. Ah, no, sí, sí tiene. Es que andamos- Mira, se está trozando. Con razón, esta es la causa de que luego no se escucha. Ya la encontré. Ese es. A ver, ¿se escucha? Uy, ¿En serio? Sí Así se es. escucha, pero se escucha como un eco. ya. Entonces sí, no. Por Zoom no vamos a. Va. Pero así sin. ¿Cómo se llama? Sin el micrófono sí se escucha, ¿verdad? Sí, súper bien. Va. Súper chévere. Entonces solamente nos esperamos un ratito y ya. Digo, voy a tratar de hablar fuerte. Ahora vamos a intentar con esta cosa, a ver si se mueve. Sí conectaron la. Sí, ya la conecté. Ok, ahí está. Sí, funciona perfectísimo. Es el rayo de luz. Ok. Está buenísimo. Ay, yo tomo tu foto con la presentación. Vale, vale. Vale, hermano. Y una super selfie. Bien. Divirtiéndonos acá en el seguro. Eh, ah. Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión general de hoy, que como ya vieron, pues tenemos un invitado especial. Es el maestro Manuel Fausto Gómez Lamón. Él es licenciado en Psicología por la UNAM de la Agencia Iztacala, especialista y maestro en Medicina Social por la UAM Xochimilco, maestro en Terapia Familiar Sistémica por la Universidad del Valle de México, candidato a doctor en Investigación Psicológica por la Universidad Iberoamericana de Puebla, profesor definitivo en la UNAM Iztacala, responsable del colectivo de estudios de género de la UNAM, así como responsable supervisor y docente de la clínica virtual de terapia familiar de la UNAM. También es responsable de los seminarios interinstitucionales de posgrado en investigación con perspectiva de género y terapia familiar sistémica y el pensamiento de tercer orden en la UNAM, la Ibero Torreón, la Universidad Autónoma de Nayarit y la Autónoma de Baja California. También ha participado con nosotros en la sede en posgrado, como sinodal, como asesor de tesis y como profesor. Pues agradecemos nuevamente tu presencia. Adelante. Bienvenido. Pues, muchísimas gracias por el espacio. Pues básicamente lo que les vengo a comentar son varios elementos que creo importante tener en cuenta. Primero, para hablar de mejores prácticas en salud para la comunidad LGBT, me voy a hacer, digamos, referencia a dos textos, ¿no? Uno que es una investigación que hicimos hace unos 3, 4 años, y el otro es el protocolo que espero ustedes ya hayan revisado, que es precisamente, se llama de esta forma, para el acceso sin discriminación a la prestación de
servicios de atención médica de personas lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero, intersexual y guías de atención específica. ¿Quién ya había escuchado de este protocolo? ¿No? Bueno, si no, no se preocupen. Yo ahorita se los voy aclarando poco a poco. Uno de los puntos importantes que tenemos que tener en cuenta dentro del campo de la práctica médica es cómo precisamente se han ido incorporando nuevas categorías analíticas para comprender aquello que llamamos proceso salud, enfermedad y muerte. En ese sentido, se ha retomado mucho este concepto que se llama interseccionalidad. Por interseccionalidad vamos a comprender como una serie de experiencias que las personas viven y que están intersectadas o están interconectadas a través de la edad, la discapacidad, la situación económica, la orientación sexual, la etnicidad, la nacionalidad, la religión y evidentemente el género. Todas estas variables van a operar de forma simultánea en la condición de las personas en esto, nuevamente voy a repetirlo, en la categoría de procesos salud, enfermedad y muerte. Y sabemos muy bien que cuando tenemos poblaciones objetivo, estas poblaciones de alguna manera se van a ver intersectadas o van a tener una calidad de vida disminuida debido a este conjunto de situaciones, ¿no? Y que de hecho en sector salud se ha estado trabajando muchísimo el concepto de interculturalidad. Ustedes van a decir, bueno, pero suena bien distinto interseccionalidad e interculturalidad. Entre sí y no. Lo que pasa es de que interseccionalidad pudiera ser que es el marco teórico y la interculturalidad es como la materialización metodológica de cómo entender la interseccionalidad. En ese sentido, por parte del gobierno federal, por parte de Secretaría de Salud, lo que ha establecido es precisamente una serie de protocolos en los que al momento que se trabaja alguna explicación epidemiológica, es necesario combinarla con precisamente esta noción de interculturalidad, ¿no? Que básicamente se parece muchísimo a interseccionalidad. En este sentido, cuando estamos hablando de estos conceptos, tenemos que tener bien en claro que estamos hablando de personas que se encuentran geográficamente ubicadas en una localidad problemática y que de alguna manera, a través de su experiencia por ser hombre o ser mujer, o tener alguna identidad sexual no heterosexual, va a presentar una serie de problemáticas en su acceso a la salud. Y de hecho, de ahí que el Coneval, que es el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Pública, nos lance indicadores para comprender las dimensiones de la pobreza. Es decir, aquí, para entenderlo epidemiológicamente, el concepto de proceso salud, enfermedad y muerte, tendríamos que combinarlo no solamente con la condición sintomatológica que pudiera vivir una población en específico, sino que tiene que estar atravesada con la comprensión de los problemas relacionados con la orientación sexual, el género y la condición de la pobreza. Uno de los estudios más viejitos que se los recomiendo que si tienen tiempo, porque yo sé que muchas veces no van a tener el tiempo suficiente, pero este libro, bueno, es una investigación de un antropólogo muy importante, ¿no? Oscar Lewis, es un británico que vino acá a México, que estudió una familia en la localidad de Tepito y precisamente quien haya recordado alguna o telenovela o película llamada Los hijos de Sánchez es porque sale de este estudio etnográfico, del cual demostró cómo las condiciones de pobreza determinan muchísimas condiciones relacionadas con la calidad de vida. Que al final de cuentas, cuando estamos en estos espacios de salud, nos está importando también comprender cómo es que las personas se habitúan, se adaptan y de alguna manera se adhieren a algún tratamiento. Y muchas veces no tiene que ver con una condición actitudinal, es decir, que no le interese su salud. Tiene que ver con que por algún factor relacionado con esta condición intercultural, multicultural e interseccional, la persona no se adhiere al tratamiento. Y que probablemente también se ve impactada en la relación médico-paciente. ¿Ok?
Entonces, bueno, en condición de diversidad sexual han salido diversos estudios que han demostrado los siguientes elementos, ¿no? Como por ejemplo, la situación de discriminación a nivel local y federal, es decir, que no es una experiencia aislada de solamente unos individuos, sino que ya se ve representado en todo el país, ¿no? Y que las personas con identidades minoritarias en tiempos de pandemia fueron expulsados de su hogar, lo que precisamente los predispone a una condición de pobreza y agrava sus condiciones, tanto de calidad de vida, en caso de que alguna de estas personas viva con VIH. ¿Ok? Entonces, luego entonces vamos a ver otro tipo de investigaciones relacionadas primero con la parte, ya les dije, la parte de la discriminación hacia personas LGBT en la Ciudad de México. Luego habrán otros estudios que nos arrojan que esta discriminación, que es estructural, también brinca en los servicios de salud a nivel de salud física, como la que nos encontramos, como salud mental. Entonces, ante esta situación, hemos de alguna manera investigado mediante un modelito que se llama, ¿cómo se llama? El estigma, como una forma de entender el estrés que viven las minorías, y que es un modelo obtenido de la Universidad de California por parte de este autor que se llama Ian Meyer, el cual precisamente lo que nos está diciendo es de que hay por lo menos estas tres condiciones que todas las personas vivimos, ¿no? Circunstancias ambientales, que esto de alguna manera se ve mermada debido a la situación de estatus de minoría, ya sea por orientación sexual, raza, etnicidad o género. De ahí que, de alguna forma, no sé si ustedes han escuchado de este concepto que es violencia obstétrica. Yo creo que sí, ya se ha popularizado bastante por parte de Roberto Castro, que es un profesor mío. Entonces, Roberto Castro, cuando investigó cómo es que ocurre la violencia obstétrica, se dio cuenta que tiene que ver mucho en la relación médico-paciente, pero no es que haya una intención por parte del médico o la médica de querer discriminar a la persona, sino que es una estructura que se va reproduciendo en tanto que también de alguna manera como estudiantes en algún punto vivieron esa discriminación o vivieron una serie de violencias que se normalizan y son las que tendremos que atender y comprender como procesos que generan este estrés, y ustedes saben muy bien que el estrés genera esta hormona del estrés, que es el cortisol, y el cortisol de alguna manera dispara otras condiciones de salud, ya sean infectocontagiosas o crónico-degenerativas progresivas, donde supuestamente tendríamos que estar en un punto de que le llamamos transición epidemiológica. Es decir, que la gente ya no se muere por infectocontagiosos, sino que ya crónico-degenerativas progresivas, y estamos lamentablemente en México en medio. No todos nos morimos de todo, porque todavía no se erradican una serie de condiciones. Pero pensando nuevamente en esta parte de la discriminación y el estrés debido a una condición de estatus de minoría, podemos ver que claro que hay un impacto entre estas identidades, la discriminación, incluso la adherencia a los tratamientos, ¿no? Que es lo que nos va a importar en demasía. Y no se quiere mover de ahí. Vamos. Ahora, cuando estamos hablando de mejorar la atención médico-paciente, vamos a estar trabajando necesariamente en una condición ética, ¿no? Que ojo, que es muy distinto a bioética. ¿Quién sabe la diferencia entre ética y bioética? Que suena igual, pero no son lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? A ver. A la compañía que viene le ganamos. El bullying. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Que la biótica se aplica más al medio de salud. Más o menos, sí, pero ética también tiene una implicación dentro de el campo de la salud, sobre todo en intervención con humanos. Víctor, ¿quieres? Ay, perdón. Pues además la ética se basa más en la diferenciación entre lo que está correcto e incorrecto, pero de manera más generalizada.
de la manera más moral, y la bioética se basa más ya sea en el comportamiento de vida, ya sea en la presión médica o inclusive en la experimentación con el Ok, no, con lo biológico. cada vez te vas acercando más a la definición y diferencia entre una y otra. En efecto, la ética en sí tiene que ver con este campo de estudio de la filosofía que de alguna manera analiza y cuestiona las diferencias entre lo bueno, lo malo, lo correcto y lo incorrecto. Y la bioética, lamentablemente, la hemos interpretado más en términos relacionados con el seguimiento de protocolos, de qué es lo correcto y la decisión adecuada que tienes que tener tú como médico, como médica. Pero no quita que tenga una serie de implicaciones al momento de tomar decisiones. Por ejemplo, y aquí por eso cito también a otra profesora mía, a Liliana Mondragón Barrios, que es del Instituto Nacional de Psiquiatría, y plantea en este artículo sobre esta pregunta si la objeción de conciencia existe o puede existir en el campo de la salud mental. Yo les pregunto, ¿saben qué es la objeción de conciencia? Que por cierto es importante en estas fechas. Que cuando tus principios contradicen la normativa o lo que está estipulado y tú como individuo haces una declaración al no seguir cierto principio porque va en contra de lo que tú crees. Ok, buenísimo. Y ahí se pone bien interesante la cosa. Yo, como persona moral, puedo ser objetor de conciencia, mas no la institución en la que trabajo es objetora de conciencia. Lo podemos ver mucho más claro en el tema precisamente de interrupción legal del embarazo, / aborto, y que precisamente ahí yo puedo tener una convicción religiosa porque también es mi derecho humano aportar una identidad religiosa. Yo me puedo vivir desde ahí. Y en el campo médico es bien bonito este concepto porque reveló que ustedes tienen subjetividad. Aunque pareciera que no. Entonces, en tanto que reconoce que tienen subjetividad, también dice que ustedes tienen el derecho de objetar. Pero ojo ahí, que ahí está la parte de los argumentos que tendrán que dar para comprender el por qué van a atender o no a cierta persona. Y cuando hablamos en términos, o al menos que lo está trayendo el concepto a salud mental, Liliana Mondragón, también está haciendo un tratamiento del concepto de tal suerte que se pudiera entender como una forma en la que todo servidor público entienda y comprenda por qué se está negando a hacer cierto tipo de servicio y bajo qué tipo de argumentos se va a tener que enfrentar para defender y de alguna manera también aceptar que tiene que dar un procedimiento y que su argumento religioso o no, no tiene validez. Que tiene que entender la diferencia entre estos dos. Una es objeción de conciencia, que es un valor de hecho, y cito a un autor que se llama Raúl Fernández Sáenz, que da esta materia de ética y filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y que precisamente lo que nos dice es, a ver, objeción de conciencia puede entenderse con este valor de hecho, por ejemplo, digamos, que yo me presento ante ustedes, ya vieron mis apellidos, Gómez Lamont, y entonces yo llegué tarde aquí con ustedes. Yo llego tarde acá con ustedes. La doctora evidentemente puede estar muy interesada, puede estar incluso hasta enojada porque no llegué a tiempo. Y digamos que me interroga y me dice, ¿por qué no llegaste a tiempo? Y yo le puedo decir, es que en mi familia los Gómez siempre llegan tarde. Esa puede ser mi objeción de conciencia de tomar una decisión tan absurda como llegar tarde. Pero lamentablemente desde la objeción de conciencia puede ser válido porque está instalado en una creencia particular de mi familia. Pero a ver, ¿ustedes creen que ese es argumento suficiente como para defender el hecho de que alguien llegue tarde cuando tiene un compromiso laboral, por ejemplo? Ese contraste va a ser el valor, objeción de ciencia o el valor de derecho. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver con diversidad sexual?
Pues precisamente puede haber personas que digan, yo no quiero atender a una mujer trans. ¿Ok? ¿Cuál es tu argumento? Es que no me caen bien, es que no son mujeres, ¿no? Lo que se les ocurre. Ok. Te respeto como persona, pero como institución tú tienes que brindar una atención. ¿Se entiende hasta acá? O sea, es válido reconocer que yo puedo tener una subjetividad que de alguna manera no encaja con algunas situaciones que están ocurriendo actualmente, pero eso no me da el derecho a no dar un servicio a una persona. En dado caso, yo tendría que canalizar. Que curiosamente ahí se mete en un jaque porque canalizar implicaría brindarle el servicio al que tú te quieres negar. Entonces, cuando estamos hablando de dilemas éticos o dificultades éticas, tiene que ver en esta parte de reconocer cuáles son mis dificultades para entender cierto tema. ¿Vamos bien hasta acá? Ok. Y cuando estoy hablando precisamente de una serie de ideas, han salido investigaciones que van asociando poco a poco, ahora sí como junto con pegado, la situación de creencias relacionadas con el conservadurismo y que defienden precisamente y rechazan precisamente a las personas LGBT. Y aquí se pone bien interesante la cosa. En la universidad siempre nos han dicho que defendamos el conocimiento. Diana Mafia, una filósofa de la ciencia, nos dice y nos va preguntando también, pero ¿qué onda con el desconocimiento o la ignorancia? No como una palabra peyorativa, sino algo que nos tiene que importar y preocupar. ¿Cómo es que la gente llega a tener actitudes que defienden cierto tipo de ignorancia? Y me voy a explicar. Ella clasifica tres formas de ignorancia. Y esto me gustaría que lo tuvieran bien presente porque impacta en la relación médico-paciente. Por ejemplo, ella nos va a decir, hay una ignorancia que es intencional. Que dice, yo no quiero saber de este tema. ¿En qué situaciones ustedes han topado con algún tipo de paciente que se asume desde ahí? Yo no quiero saber. ¿Les ha tocado? ¿No? Hoy no. Les voy a creer. Que alguien diga, no me quiero hacer una prueba de sangre. Es que no quiero saber que vaya a salir. No les ha tocado. Pero de cáncer. Ya no quiero saber eso. Ya no quiero saber. Entonces, puede que se topen con personas que intencionalmente quieren ignorar un tema. Si yo veo a esta persona, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál tendría que ser mi actitud? ¿A huevo le meto la información? No, a ver, tiene que hacerse. ¿Cómo es el respeto? O sea, si alguien, no lo sé, tu tía dije, mi hija es bien respetuosa, pues ¿qué vio? ¿Qué vio? Sí, para que no sienta tampoco la presión, a ver, esparcimos la. Así como, ¡oh, Dios mío, mi tía! ¿Cómo alguien puede darse cuenta que tú entiendes la posición de la persona? A ver, pues cuando te enfrentas a una situación de sí, hay dos partes. Como mencionaste, la ignorancia suele orillarte a tomar decisiones, pues no bien informadas, como dice. Entonces lo que debes hacer es empatizar con el paciente y después explicarle cuáles son los pros y los contras para que él, con la información completa, tome la decisión que él considere, pero ya teniendo un panorama más amplio. Ok, buenísimo. En efecto, también uno llega a comprender cómo alguien puede ver que alguien comprende a la otra persona con escucha activa, no la presiona que tome una decisión en este preciso momento, tal vez la derivo a psicología, hago una serie de cosas para que comprenda que en este momento no tiene que tomar exactamente la decisión. Y eso pasa también con familias que dicen, yo no quiero saber ya nada de diversidad sexual, es que aunque mi niño me está diciendo que es niña realmente, ok, está aturdida la persona. Se comprende que intencionalmente no quiera saber del tema, porque es difícil, procesar algo así, porque o son de otra generación y ahí se mete todo esto que les decía de interseccionalidad.
es otra generación, ¿no? Tal vez es mamá soltera, tal vez no tiene el dinero para esta consideración, porque inmediatamente se les viene a la cabeza amputaciones o faloplastías o vaginoplastías, es lo primero que se les viene a la cabeza a los papás en caso de infancias trans, cuando no es así. Pero uno comprende que esta persona no quiere saber más del tema y es respetable. O una noticia con respecto a un recién diagnóstico de VIH. No quiero saber más del tema. Oye, ahorita veo que hago. Intencionalmente no quiere saber y es respetable. Luego hay otras que dice ignorancia inconsciente, pero que no necesariamente nos está haciendo referencia a algo psicoanalítico. Simplemente es algo de lo que no sabías. También se han topado con este tipo de pacientes. Ay, yo no sabía que eso afectaba. No lo sé, estoy pensando en una persona que vive con diabetes. Ay, yo no sabía que el azúcar, y yo a mí que me gusta el pastel, y que yo no sabía. Ah, bueno, pues ahí, digamos, estas personas son con quienes mejor se puede trabajar porque no sabían y de alguna manera tienen una disposición a saber. Pero también habrán otras personas que sí presentan una ignorancia errática. No, 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 el chamán me va a cambiar a mi niño y lo va a hacer niño y va a ser niño siempre y no sé qué, perdóname, doctor, ¿qué te está diciendo acá? Ante esa ignorancia errática, no te peleas, en ninguno te peleas con la persona, en ninguno tratas de forzar a que entre esta información. Porque luego, lamentablemente, en sector salud nos regañan mucho con esta idea de la adherencia al tratamiento tiene que ver, uno, con la relación médico-paciente y que probablemente tú le dijiste, no le diste toda la información y todo pareciera estar en una sola vertiente, sin considerar estos factores que tienen que ver con cómo la otra persona recibe la información y de alguna manera se motiva para cambiar. Esos factores, lamentablemente, luego no se revisan tanto en este concepto llamado adherencia al tratamiento. ¿Preguntas hasta acá? ¿No? ¿Vamos bien? Sí o sí. Entonces, hago preguntas al azar entonces. Así que ahora tú dime todo lo que hayas dicho en un resumen. Entonces, ¿por qué estos temas son bien importantes? Porque, uno, cuando se hacen estudios acerca de la obediencia y la autoridad, sobre todo en el sector salud, vamos a ver precisamente que uno de los grandes referentes de estos estudios viene siendo Stanley Milgram con esta situación que no sé si en algún momento la han revisado, que tenía que ver con que a unos individuos se les invitaba a participar, ¿no?, en la observación de las reacciones de un tipo que estaba en una cámara de Gesell. Estaba el tipo amarrado, bueno, no amarrado, estaba como conectado a electrodos, y si respondía mal una pregunta que hacía el director del estudio, pues el participante tenía que soltarle una descarga eléctrica. Aunque el tipo era un actor, el que se encontraba del otro lado, aquí estaba el participante, vieron que las personas, lamentablemente, ante las jerarquías, no piensan en el daño que le puede generar a la otra persona y simplemente obedecen. Creo que tiene unas implicaciones éticas terribles esto, porque nunca se les dijo a los participantes, oye, el otro es un actor, te voy a decir esto, o sea, tiene una condición ahí también muy cuestionable, pero lo que reveló es de que en un contexto de obediencia, lamentablemente las personas pierden esta capacidad de reflexionar sobre si aquella orden que me dieron es algo correcto o incorrecto. ¿Por qué menciono esto? Porque aunque haya un protocolo, también es importante que ustedes reconozcan qué es lo que específicamente necesita la persona, independientemente que haya el mandato. Tú lo tienes que atender. Probablemente necesita una derivación. Por ejemplo, ¿quién conoce la ubicación de la unidad o no es, si es la UCIP, unidad interdisciplinaria para personas trans? ¿Quién la conoce? Tarea, conocer dónde está la UCIP. Porque
En caso de que se sientan forzados a que tienen que atender a este paciente, probablemente necesite una derivación a una unidad especializada y es de primer nivel, pero es específicamente para personas trans. Ujú. Entonces, a eso es a lo que se refiere, de tener cuidado también de que por algún planteamiento que se les haya dado, tienes que atender a todas las personas, no los puedes derivar, porque bla, bla, bla. A ver, van a haber casos muy específicos que sí van a necesitar una derivación inmediata y que ya no es de tu competencia, o al menos que consideres que no te corresponde, porque cada vez más hay casos de infancias trans. ¿Ok? Levante la mano quien sabe cómo se trabajan las infancias trans dentro del campo de la salud. Ahí vi una finta que me hicieron. ¿No? Ok, eso sería para otro capítulo, pero bueno. Pero bueno, a lo que va es de que también hay que tener cuidado dentro de cómo establecemos las relaciones. Otro estudio que tiene que ver con la coacción hacia las personas es el estudio llevado por Robert Alan Humphrey cuando hace observación directa. Este señor, ¿qué fue lo que hizo? Aquí poniendo el contexto, mediados del siglo XX, la homosexualidad estaba en Estados Unidos patologizada y además precisamente tenía como cierta condena, pues ahora sí de cárcel, ¿no? Entonces, ¿qué hacía este señor? Iba a los baños públicos, se esperaba ahí, veía la interacción que tenían ciertos hombres, una relación sexual, una felación o cualquier práctica sexual en esos espacios, él lo registraba, pero para pedir su consentimiento iba y los amenazaba en términos de que, oye, yo vi que hiciste esto, acá lo registré, día, hora y tomé foto. ¿Me firmas el consentimiento informado para mi estudio? Si no, te voy a denunciar. ¿Cuál fue la reflexión aquí? Que precisamente no puedes tú coactar o coaccionar a las personas a hacer algo que no quieran. Porque si ya vemos que de alguna manera, si aquí tenemos una autoridad como médicos, médicas o simplemente personal de la salud, hay que tener cuidado de cómo en el procedimiento que estoy llevando a cabo con una persona la estoy coaccionando. Por ejemplo, hay reportes, nuevamente, que se les obliga a jóvenes de la diversidad sexual que inmediatamente se hagan pruebas de VIH. Si bien es una condición en la cual es importante siempre estar monitoreando la salud, no es un motivo para coaccionarles. No te voy a dar el servicio hasta que no te hagas una prueba de VIH. Entonces, eso es coaccionar el servicio por una creencia personal, aunque esté justificada desde el factor de beneficencia. ¿Saben qué es la beneficencia? Son los pilares del IMSS. ¿Qué es la beneficencia? Escucho murmullos. No, pues está bien. Yo no sé que ahorita la autoridad se me espanta. Bueno, seguramente en algún momento habrán escuchado hacer el bien por el bien mismo, evitando todo tipo de daño. Si bien es el argumento más básico a comprender dentro del sector salud, también tiene sus elementos coactivos, porque uno puede justificar, no, pues yo lo mandé a que se haga la prueba de VIH por su propio bien, pero la persona inmediatamente, si está, ahora meten el rollo de la condición socioeconómica, la edad, métanle otros elementos interseccionales, la identidad, tal vez es una joven, mujer trans que se dedica al comercio sexual y que inmediatamente la mandaste ahí, si bien era algo recomendable, probablemente lo sintió como un acto coactivo porque no se respetó esta cuestión de yo quiero ignorar en este momento lo que estoy viviendo hasta que lo procese y lo entienda de una forma. ¿Se entiende hasta acá? Todos estos elementos impactan la relación médico-paciente y que está relacionado con el proceso salud, enfermedad y muerte. Evidentemente, entra este otro principio que tiene que ver con la adherencia al tratamiento. Si yo quiero que la persona se adhiera al tratamiento y que probablemente el venir acá es lo único que tenga, pues mínimo hacer todo lo posible para que la persona se adhiera al tratamiento. ¿Ok? ¿No quieres? Bueno,
mira, por cómo está la situación, mira, se puede hacer esto, lo otro, en lo que te animas a hacer el estudio, puedes ir a psicoterapia, puedes hacer esto. Entonces, buscar otros recursos para que la persona no sienta nuevamente esta parte coactiva. ¿Se entiende hasta acá? Porque en otros elementos se ha llegado a aplicar, sobre todo con las personas que han intentado suicidarse. Si te vuelves a suicidar, o intentar suicidar, perdón, no se puede volver a suicidar. Corrijo. Si vuelves a hacer un intento, pierdes todo servicio aquí conmigo y de todo el inicio. O sea, ¿quién te dijo que tú eres el director y puedes decir eso? En primero. Pero nuevamente, tener cuidado de cómo se está trabajando la parte de la coacción. Entonces, otro autor importante es Hans Jonas, con este principio de la responsabilidad, que dice, hay que tener muchísimo cuidado y por eso hay que defender la idea de que la bioética es más allá de solamente procesos protocolares a obedecer, sino que tener en cuenta las reflexiones que me invita a hacer desde ese lugar, ¿no? Que es tener cuidado de no reducir toda la existencia a una pura instrumentalidad. Y de alguna manera él plantea esta pregunta, ¿no? ¿Quiénes tienen más responsabilidades? Quienes se encuentran en las posiciones de toma de decisiones. En este caso están tomando decisiones sobre la vida de esta persona, de qué manera la están tomando, que se sienta la persona respetada. Y por el otro, también que tiene que ver con una recomendación, incluso ahora que está todo lo de los Óscares, les recomendaría esta película, Zona de Interés, que hace referencia a este texto, bueno, a esta investigación que hizo Hannah Arendt sobre lo llamado banalidad del mal, ¿no? Que ella precisamente, y seguramente en algún momento habrán visto o les habrán dejado leer el Código Nuremberg. ¿Lo han leído? Les han dicho, hoy para tu estudio tienes que... ¿O qué códigos sirven para sus estudios? A ver. No volteen a ver a su maestra, ¿eh? Que le sople. Pues nace a través de la Segunda Guerra, ¿no? Me parece. Ajá. La Segunda Guerra Mundial, a través de pues, todo lo que pasó en los campos de concentración. Ujú. Entonces, realizaban experimentos, El hizo spoiler. conocimiento y todo precisamente a nivel médico, haciendo experimentos. Entonces, a través de eso, pues se condena y se hace una reunión y a través de la asamblea Ujú. se tiene como este trato entre cómo realizar ahora los experimentos, Ujú. el consentimiento, pues va dictando cómo se va a hacer, más que nada. ¿Y eso cómo se llama? No, está bien, está bien. O sea, dijiste todo el trayecto histórico, me parece excelente. El que revisan sí o sí tiene que ser el código de Helsinki y evidentemente el código Nuremberg, que es precisamente para la experimentación con animales humanos. Ujú. En ese sentido, el código de Nuremberg tiene que ver como parte del resultado de lo visto precisamente en los juicios de Nuremberg. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando precisamente se atrapa a Heinzmann, quien era el oficial a cargo de mandar y elegir qué personas se iban a los campos de concentración y a quienes se les ejecutaba o a quienes se iban precisamente a las cámaras de gas. Donde impresionantemente él decía continuamente, apelando hacia su libertad y hacia que él no era culpable de lo que estaba ocurriendo. Heinzmann decía dos cosas bien interesantes. Uno, para mí hubiese sido peor no obedecer. Investigaciones sobre la obediencia y las implicaciones de no pensar los actos que tú tienes por obedecer a alguna autoridad. Él defendía sus actos a través de decir que le hubiera ido mucho peor si no obedecía. Dos, él no mató a nadie. Yo nunca le metí la mano a nadie. Yo nunca maté a nadie. Esos eran los argumentos que continuamente abogaba él y más enojaba a las personas que estaban precisamente en estos juicios. ¿Cuál es el problema aquí? Hannah Arendt lo que defiende es de que lamentablemente cuando dejamos de tomar la responsabilidad sobre nuestros actos, por ejemplo, la responsabilidad que tenemos en reconocer
cuáles son mis objeciones de conciencia, cuáles son las objeciones de ciencia y cómo yo estoy tomando decisiones y cómo esta decisión tiene una autoridad que de alguna manera impacta en la obediencia de la otra persona, slash en el seguimiento de un tratamiento. Ella lo que va a decir es que lamentablemente obedecemos a la estupidez y no a una condición que nos humaniza como el pensar en riesgo-beneficio. Porque a poco no, cuando ustedes eligen un tratamiento para una persona, la decisión por utilizar cierto medicamento, ¿cuál es? ¿Son mayores los riesgos que los beneficios? ¿Se elige ese medicamento, sí o no? No se elige si hay más riesgos que beneficios. Entonces, a eso es a lo que se refiere también, ¿no? De esa capacidad y esa voluntad de pensar y de analizar adecuadamente, siempre reconociendo cuáles son sus propios limitantes dentro de la forma en la que están tomando decisiones, ¿no? Entonces, ella critica la banalidad del mal y la normalización, vamos a ponerlo así, del daño que se ejerce a cierto tipo de personas, ¿no? ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Voy bien? ¿O... no, pues llevo media hora. Ahí va. Ok. Entonces, para Arendt, los seres humanos no son ni buenos ni malos por naturaleza, sino que son responsables de sus propios actos. Acá es una parte bien interesante, porque precisamente en esta película, y que ya les spoilé un poco, lo que mencionará precisamente es qué cosas son las que yo estoy desconociendo y ante este desconocimiento que tal vez yo me estoy negando a acercar a conocer, estoy tomando malas decisiones. Entonces ya, todo este preámbulo para acercarnos precisamente al protocolo de sector salud que ha lanzado precisamente para las recomendaciones de las mejores decisiones que se tomen. Pero no solamente se relaciona en ese sentido de las mejores decisiones, sino que se relaciona necesariamente a un protocolo que está vinculado con condiciones legales, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con precisamente la Ley General de Salud y así como el reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios. Entonces, en este protocolo ya no alcanzaré yo a explicarlo cada uno por población, pero les recomiendo que lo descarguen, lo pueden buscar bajo ese nombre. Les vendrá precisamente las guías de práctica clínica en su interior. Aquí lo que puedo hacer es retomar los planteamientos básicos necesarios y suficientes que sugiere la guía para precisamente tomar las mejores decisiones, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con comprender cada una de estas categorías, ¿no? Que es la expresión de género, orientación sexual, identidad de género, sexo biológico, y que es lo que han recomendado diversos artículos como este, ¿no? Disability, Mental Health, Sexual Orientation and Gender Identity, ¿no? Entonces, en ese sentido es importante siempre tener en cuenta a qué se refiere cada uno de estos conceptos, ¿no? En el caso de ustedes, ¿ya los habían visto? ¿Ya conocen cada uno de ellos? ¿Cuál es el que más les llama la atención? Digo, para que vaya aclarando. O nos vamos haciendo un pequeño glosario. ¿Qué glosario? Sí. Porque yo soy de los 90s y yo crecí con ese cantando con Disney, con Mickey, donde brincaba así. Entonces, a ver. Empecemos lo más básico. ¿Qué es género? ¿Qué es género? A ver. Ay, perdón, es que escucho susurros nada más. Ya el rol que se desempeña en la sociedad. El rol que se enseña en la sociedad. Ok, más o menos, por ahí vas. ¿Alguien más tiene un concepto parecido, igual, diferente? ¿Tú quieres Sí, ampliar? lo mismo, que son roles asignados por la sociedad, tanto que definen a un hombre, a una mujer, Ok, en cuanto a actividades, en cuanto a cumplimientos, justamente frente a la sociedad. ok. Acá la pregunta que yo les hago. ¿Desde cuándo se asigna ese rol? ¿En qué momento? Ok, nace la criatura, ¿no? Y ahí ven, le cuelga algo, es niño, no le cuelga, es niña. Cuando es intersexual, no saben qué hacer, pierden la cabeza, ¿no? Ok.
Entonces, el concepto propiamente será la construcción social de la diferencia sexual, según Marta Lamas. Ujú. La cual precisamente a través de esta diferencia sexual se asigna. No solamente se asigna, sino que la misma familia que tiene una expectativa de niño o niña, ¿y cómo nace esa expectativa? ¿Tenido algún pariente, familiar, tía, hermana que estuvo embarazada, está embarazada y les invitó a su... Ay, me encanta. Amén. El baby shower, y ahí traen todo, el niño, todo rosa. Oh, no, bueno, todo azul, aunque para la Edad Media, el rosa era el varón. Cosa curiosa. ¿Qué les diría? Sí, bueno, es que se define entonces por medio del aparato reproductor, ¿no? En este caso, en- Pero, ojo, los genitales determinan una subjetividad. es un objetivo, ¿Ok? objetivo. Ok, ahorita vamos a entrar en un tema bien interesante con respecto a la categoría de sexo. Pero bueno, a través de la diferencia sexual, desde el nacimiento se asigna una expectativa, un rol y se espera que esa persona lo desempeñe. Ok, eso es género, pero todavía no sabemos muy bien qué es identidad de género y qué es expresión de género. ¿Cómo se dan cuenta ustedes de la identidad y de la expresión de género de una persona? La expresión es el cómo se viste, cómo intenta dar a entender ante la sociedad y la identidad tal cual, pues ella preguntándole. Ok, ok, buenísimo. Expresión de género, aquello objetivo que yo puedo ver. Identidad de género, aquello subjetivo que la persona se dice ser o sentir. Por lo tanto, eso también se vuelve un argumento jurídico, que la identidad es a través de la autopercepción del individuo y esta debe ser reconocida y respetada. Ujú. No es de que yo ahora vaya a cuestionarle, por ejemplo, porque hace cuánto, creo que el año pasado, ¿no? Tuvimos la plática del lenguaje incluyente, inclusivo, que ahí tendré yo mis definiciones paralelas, no estoy en contra de, más bien el nombre como que no me hace mucho sentido, pero si una persona, aunque su INE, su documento oficial, no esté corregido, se le trata como se le está mostrando a la persona enfrente, al interlocutor, porque eso se le llama un valor testimonial y que precisamente en el cambio ahora del sistema jurídico y evidentemente el penal acusatorio, las condiciones de los juicios orales defienden mucho el valor testimonial. Si yo estoy diciendo que se me trate así porque me veo, me percibo a mí mismo, a mí mismo, a mí misma de esta forma, tengo el derecho a que la otra persona me reconozca desde ahí, porque de ahí vienen las denuncias. No me está tratando como yo le estoy solicitando amablemente que lo haga y no lo ha entendido. Y aunque diga que mi INE no está cambiado, no sé qué, no es una condición objetable a favor de quien no reconoce la identidad de la persona. Ujú. ¿Por qué? Y les voy a poner un sencillo ejemplo de lo que pasa en una persona que no necesariamente vive una transición identitaria. Una persona que vive con alopecia generalizada. Llega con ustedes, no tiene nada de vello en el rostro. Y tú ves el INE y no se parece. Entonces, por eso no es un argumento objetable para no reconocer la identidad de otra persona, porque hay otras personas bajo condiciones distintas que en todo caso no se le debería de reconocer a la persona hasta que salgas, pero no, tú tienes que sacarte tu INE y así te voy. Se da cuenta de lo absurdo que se vuelve. ¿Se entiende hasta acá? Vale. ¿Alguna pregunta? Porque te veo con cara de sospechoso. No, y está bien, ¿eh? Está bien. Pensamiento crítico, bienvenido acá. Entonces, ya vimos, expresión de género, lo que veo yo afuera. Identidad, lo que está adentro, ¿no? Lo que la persona piensa. Orientación sexual, Es el gusto, la interacción, gusto, atracción por. el género que se siente atraído. Ahí va, ahí vas, ahí vas.
La capacidad de, bueno, capacidad de tener sentimientos afectivos hacia un sexo u otro. Ok, ok. Haciendo una integración de estas dos definiciones. Ay, perdón, no te escuché. No necesariamente tiene que haber sentimiento o afección. Está filosófico. A ver, tratando de integrar porque ambos tienen cierta parte de razón. Orientación sexual, sí, en efecto, tiene que ver con la atracción que siente una persona por personas de su mismo género, su mismo sexo, ambos o todos. Ujú. Lo de capacidad, no lo sé. Yo creo que es una condición ahí inherente, ontológica. Entonces, eso me dejaste, pero me gustó eso. Pero bueno, es para otra discusión. Entonces, orientación sexual, entonces veríamos heterosexual, homosexual, bisexual, incluso hasta pansexual, ¿no? Y ya les estoy robando demasiado tiempo. Nos Quiero quedan. retirarnos a la clase de la fiesta. Corran, corran. Yo creo que él se quería quedar. Me jalaron. Entonces, regresando un poquito, por eso les decía, orientación sexual, que puede ser precisamente heterosexual, homosexual, bisexual, sexo biológico. Pues ya, que ustedes ya saben muy bien, macho, hembra o intersexual. Y de cosa interesante, o sea, sobre todo quienes recuerden sus clases de embriología, verán que hay una serie de variables de la expresión de los genitales donde no caen en el parámetro nuevamente macho o hembra. Y son condiciones aceptables, que solamente es la expresión del cuerpo, pero nuevamente la necesidad de que la persona luzca los genitales como el sexo esperado se convierte en una condición súper traumática de más de 30 cirugías alrededor de la vida de esta persona con tal de generar esta corrección de los genitales, cuando en muchos de los casos funciona el aparato genital, pero necesariamente para que coincida con lo que socialmente es un pene, pues una vulva, se está buscando, ¿no? Y seguramente quienes tuvieron esta materia de salud mental, sobre todo en la Facultad de Medicina de la UNAM, no sé en otras, pero que revisan este librito, ya muy viejito, ya tendría que actualizarse, pero acá como amamos a Ramón de la Fuente. Viejito, 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 pero bien que van a ver cómo nos está hablando de estos estudios de intersexualidad que llevaron a cabo John Money y Robert Stoller, donde dan cuenta y los primeros estudios con evidencia científica de que una cosa es el sexo y otra cosa es el género, porque veían precisamente que estas criaturas, interpretados sus genitales como de macho o hembra, porque tampoco hacían análisis de ADN, sino que nada más ven algo y dicen, creo que es niño. Y resulta que le educaron como niña a esta criatura, y al momento de llegar a la pubertad, en el desarrollo sexual secundario, veían que desciende un escroto, ¿no? Y esta persona ya estaba construida como. Y entonces había esta clara evidencia de que una cosa es la subjetividad que tiene la persona y otra cosa es el sexo. Pero a través del tiempo queremos siempre justificar, ¿no? La diferencia sexual, la diferencia hormonal y luego los dos cerebros como diferencia. Pero bueno, eso ya son otras cosas. En cuanto a la edad, entonces, ¿cuándo podríamos ya considerar como un tiempo adecuado para decir, bueno, sí, ya está definido de tal o cual? Está buenísima la pregunta. Ok, estudios que se hacen precisamente con infancias trans han encontrado estudios longitudinales, de estos que hacen diversas evaluaciones a través del tiempo. Primero, en psicología vemos muchísimo el tema de pensamiento-lenguaje. No existe un pensamiento si no hay un lenguaje, y no existe el lenguaje si no hay pensamiento. Entonces, cuando esta pequeña criatura empieza ya a decir sus palabritas, es ahí donde ya empezamos a ver cómo va construyendo parte de su identidad, a partir de sus elecciones, que si el juguete, que si esto, que si lo otro. Ok. Entonces, lo que van a decir es, pues de aquí hasta los 18 años, desde el nacimiento hasta 18 años, ¿no? En estos estudios longitudinales, han visto que tiene que obedecer de alguna forma
a 3 principios, ¿no? Consistencia de la idea que tiene esta criatura. Permanencia, es decir, es algo que no va a cambiar. Cambiará en términos de profundidad, y que ese es el otro, ¿no? El otro tema, que tiene que ver con persistencia, consistencia y persistencia. Por eso me vuelvo medio loco porque se parecen mucho. Persistencia, que es algo continuo, es algo que está la persona haciendo continuamente para construir su propia identidad. Después, permanencia es algo que va a estar ahí, ¿no? Que no es algo, porque no, nuevamente el argumento de grupos conservadores es de que, ay, pues una criatura como elige a los dinosaurios en algún momento, va a elegir otra cosa. Entonces, ¿cómo es que, pues precisamente voy a fiarme de ello? Que además es un principio paternalista, otra vez dentro de nuestras cosas, estas éticas a analizar. Yo estoy siendo adultocentrista y además paternalista al momento de descalificar lo que me está diciendo esta criatura. Otro punto ahí bien importante a reconocer. ¿Ustedes han visto o han escuchado qué se dice en casos de abuso sexual infantil? ¿Qué se les dice a los padres? Ante la sospecha. ¿Ahora han escuchado? Créele todo lo que diga la criatura. Pero qué curioso que ese argumento únicamente sea aplicable en casos de abuso sexual y no en parte de su identidad. O sea, esa es la parte bien interesante de analizar precisamente este tipo de argumentos. O sea, no puedes tú agarrar y decir, para este sí, para este caso sí le creo, pero para este otro caso no. No es la condición. Entonces, precisamente en estos estudios longitudinales, que a partir de que empieza a hablar esta criaturita, empieza a tomar decisiones, solamente que hay que ir checando la persistencia, permanencia y consistencia de estas mismas ideas que están relacionadas con su identidad, porque también hay casos de transición. Por eso el tratamiento o lo sugerido para trabajar con infancias trans tiene que ver con bloqueadores hormonales, en lo que se va decidiendo esta criaturita, bueno, esta criatura en construcción, formación de sujeto, para que tome la decisión ya para un tratamiento que sí tiene una permanencia, que viene siendo el tratamiento hormonal. Salud. Y por eso es una cuestión falaz el que digan con pánicos morales van a andar hormonizando a los niños. No se hace eso, y ustedes bien lo saben, no se hace. Lo que se mete es un bloqueador hormonal para que la criatura vaya decidiéndose. Entonces, ¿vamos bien hasta acá? Sí, más o menos. Sí, sobre todo porque hay muchos videos, ¿no? De adolescentes que quieren ya hacerse cirugías y demás. Y entonces, bueno, surge el dilema ético, ¿no? De si ya es conveniente, hay que esperar a que... De hecho, se espera que en estas condiciones el género, lo que entendemos por femenino y masculino, no nos llega a esta parte estereotípica, porque, primero, sector salud, es carísimo una cirugía de reasignación sexual. Es carísima, dolorosa, ¿no? En la parte de la cicatrización y demás. Entonces, y ahí vienen estos aspectos filosóficos. ¿Qué te hace mujer? ¿Tener vulva? ¿Parir, concebir? ¿O es una condición social construida? Porque si es una condición social construida, no importa qué genitales tengas, ¿no? Al único que le va a importar es al especialista al que vayas a acudir, nada más. Pero es más bien por tu cuestión de salud y seguimiento. Pero a eso es a lo que, digamos, vamos con este tipo de protocolos para también evitar que se hagan cirugías innecesarias. ¿Se entiende hasta acá? ¿Vamos bien? Incluso igual y ya voy cerrando para que hayan más como preguntas. Sí, porque ya voy a hacer. Creo que de lo último, les recomiendo, quien tenga más interés sobre estos temas, salió hace 3 años este texto, Sex Contextualism, de Sarah Richardson, quien es una investigadora biomédica de la Universidad de Harvard, donde precisamente trabajó esta idea de cómo estamos definiendo la categoría sexo dentro de tanto protocolos de salud como protocolos de investigación. Y la forma en lo que definamos
va a ser bien importante porque de alguna manera va a ilustrar cuáles son también mis propios sesgos. Por ejemplo, ustedes seguramente en clases de estadística han visto cuál es una variable de cero absoluto y cuál es una variable continua. ¿Sí lo han visto? ¿Lo reconocen? ¿Cómo se llama cada una de estas variables? Ay, su profesora es experta en eso. Empieza con Juan, y cuantitativas y cualitativas. Ajá. O sea, muy bien, pero también hay variables continuas que son cuantitativas, ¿no? Lo que nos está diciendo la investigadora es de que lamentablemente cuando utilizamos esta categoría en protocolos y todo eso, la pensamos como una relacionada con el cero absoluto. O es o no es, o es pene o es vulva, y ya. Sin tomar consideraciones condicionales como por ejemplo tamaño, color, ¿no? Edad de la persona, y esas variables van a afectar evidentemente la representación o la presentación del genital. Y además, a ver, la típica, la de siempre, ¿qué ven en esta imagen? ¿Eh? Pues nada, escucho. Colores, ¿no? Para trazar colores. No, ¿pero qué? No, sí, pero ¿qué? No, se hagan muchos. ¿Qué están viendo? Vuelvas, ajá. ¿Quién ve bolsitas? Ay, sacos. Ok, acá porque luego cuando doy estas clases, trato que tampoco me censuren en YouTube, por eso pongo esta imagen. Pero lo que estamos viendo, sí, son monederos, pero que a ojo de buen cubero alguien agarra y dice, o son vulvas o lo que sea. Ok. ¿Qué trata de representar esto junto con el contextualismo sexual? Que cuando estamos definiendo la categoría sexo, tendríamos que definir adecuadamente a qué me estoy haciendo referencia y si voy a defender la idea de una categoría como por ejemplo cuantitativa con un cero absoluto, pues yo tengo que decir qué voy a estar trabajando desde esta noción. Para evitar no discriminar o tener un, digamos, falso negativo al momento que te digan, oye, pero tú estás midiendo algo que, a ver, permanece a través del tiempo, y si es así, ¿qué diferencias notaste? ¿Cambia el tamaño? ¿Cambia el color? ¿Bajo qué condiciones cambian estos? Entonces, ahí es cuando se nos cae el argumento del cero absoluto y nos vamos a una variable continua. Entonces, lo que nos está diciendo el contextualismo sexual es de que en medicina, lamentablemente, falta que definan adecuadamente a qué hacen referencia cuando hacen este tipo de procesos. Por ejemplo, si es una estadística y eliges poner sexo, y por favor pongan hombre, mujer, no femenino, masculino, porque femenino, masculino es género y sexo es hombre, mujer. Porque todavía me topo con tesis de posgrado que siguen poniendo sexo masculino, femenino. Entonces ahí lo primero que me voy a la yugular diciéndoles no hay una definición clara de género y sexo. Y además, si eliges la categoría de sexo en tu estadística, ¿para qué? ¿Para qué esa segregación? ¿Y por qué no haber utilizado una segregación racial, por ejemplo? ¿Por qué? ¿Por qué fue la elección metodológica de esa categoría y no otra? ¿Se dan cuenta? Porque también ustedes pueden decir, bueno, es que una condición racial, hay condiciones étnicas raciales que este tipo de enfermedades no impactan como en otras. Y aquí estoy totalmente asegurando, estoy totalmente seguro que los resultados están relacionados más con una segregación del sexo, pero no estoy midiendo una condición intervalar, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí nada más les dejo eso. Y no sé si haya como alguna duda, pregunta, comentario hasta acá. Y el silencio así. Paso de nuevo a Tenemos un libro que, bueno, de hecho, varias publicaciones hemos hecho en la UNAM
donde tratamos de integrar precisamente estos protocolos. Entonces, los pueden descargar de forma gratuita. No necesariamente es necesario que sean terapeutas familiares. Simplemente ustedes están trabajando con las familias, entonces puede que les ayude y que estamos incorporando este tipo de evaluaciones. Por ejemplo, nada más paso rapidísimo. Cuando estamos trabajando con poblaciones no heteronormativas, en la UNAM generamos ya un proyecto que de hecho ya vamos a estarlo trabajando junto con el Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente, que es este, ¿no? Modelo sistémico, capacitación y atención a la salud mental, y que uno de los procesos que nos importa mucho es evaluar a el supervisor de los alumnos de terapia o quienes están viendo los pacientes. Pero esta observación tiene que ver con también medir cómo estos estudiantes de alguna manera pueden ir percibiendo que sienten del supervisor un control omnipotente que les regaña, que les hace hacer cosas o incluso con respecto a los pacientes. Entonces, este instrumento apenas lo vamos a validar y me parece bien importante que se los comparta porque cada vez estamos metiendo más reflexiones en el tema de las prácticas, ¿no? Para mejorar una práctica tenemos que ir midiendo, ir revisando cómo son los comportamientos que tienen las autoridades, los estudiantes que aprenden de esas autoridades y el impacto con los pacientes, ¿no? Entonces, por eso este instrumento busca evaluar esa triada, ¿no? Entonces, bueno, por mi parte sería todo. Ahí les recomiendo muchísimo, vayan a la fuente principal que es el protocolo, y listo. Yo termino hasta acá. Me quedaron algunas diapositivas, pero ya no me alcanza el tiempo. Preguntas, comentarios. Aquí los problemas que llegan a surgir en la parte de la atención médica, justo es eso que mencionabas, de que se le identifica como una credencial, ¿no? En donde viene pues un nombre y de ahí pues se les llama de esa manera, ¿no? Entonces algunas veces se quejan porque no quieren ser llamados así. Entonces la pregunta sería, ¿es obligatorio que nosotros debamos preguntarle a todo paciente cómo quieres que te llamemos? Porque digo, esta parte de adivinar quién sí quiere, quién no quiere y así, ¿no? Ante la duda, pregunta. Entonces, si estamos viendo que el valor testimonial tiene un peso en la condición jurídica, sí o sí yo le pregunto a la persona, es como, por ejemplo, alcen la mano, ¿quién tiene aquí dos nombres? Yo tengo dos nombres. Casi la mayoría. ¿No les ha pasado que les preguntan, ¿cuál te gusta más? Es así de sencillo. ¿Cómo te gustaría que te nombre? O sea, una práctica tan sencilla de ubicar que todas las personas acá incluso tendrán más afectos. Ay, es que me gusta más este nombre que el otro, o me es indiferente, pero no te es tan indiferente cuando le preguntas, oye, pero en tu familia, ¿cómo te nombras? Y ustedes digan, ay, ya una pinche discusión de ahí media hora de preguntar. No es tan tardado. No es tan tardado y es parte de esta práctica social de reconocer a la otra persona, ¿no? Bueno, otra pregunta. Si recibimos en consulta a un paciente, no sé, adolescente, que tiene ciertas dudas o está en un proceso, nosotros a dónde lo podemos de cierta manera dirigir o cómo lo podemos orientar. Dudas con respecto a su orientación. Ajá, orientación, o que esté en un proceso de transición, o que sí, a lo mejor en caso tenga un entorno adverso que no se ha aceptado o que todavía no esté definido. Claro. Hay de varias ahí. Como por ejemplo, sabiendo que con infancias y adolescencias trans, uno de los principales elementos que se trabaja tiene que ver con la transición primero social. ¿Qué quiere decir esto? Le da psicoeducación a la persona. O bueno, identidad de género es esto, orientación sexual es esto, ¿no? Eso sí lo podías trabajar ahí. Si esta personita y la familia tiene como más dudas, lo pueden referenciar precisamente a la UCIP, que es la Unidad Interdisciplinaria de Atención a Personas Trans, que está precisamente cerca del Metro Colegio Militar, ¿no? Y que pueden sacar, creo que la ficha de cita por internet o yendo directamente a la clínica.
Entonces también esa es otra. Pero sí, o sea, cuando es información así, la pueden dar. Por eso es importante, eso es lo que te dice el protocolo. Tienes que conocer estos conceptos para que si surge esa duda, te digo, no lo sé, o sea, una infección de garganta y te digan, ay, es que tengo una duda y no sé si lo puedo decir a usted, porque acá el sistema de salud primero vienen con el médico familiar y luego ustedes ya nos los llevan a psicología, ¿no? Entonces, o las mamás que les piden esta información. Oye, ¿qué puedo hacer? Porque no sé si es una enfermedad. Porque te está hablando otra vez de esta ignorancia quizás inconsciente, porque no lo sabe. Ajá, entonces precisamente es bien bonito este tipo de herramientas porque nos ayudan a comprender también en qué otro lugar está la otra persona para darle información. Y también para no exponerme yo tanto, porque tal vez hay una ignorancia errática y, no, mi niño es niño y no, eso que... No, tú qué estás ahí. Lo derivas, le das información, pero no le obligas. Allá tenías una... ¿no? Sí, bueno, es que más o menos ya un ejemplo de, o si nos podría ayudar, cómo podríamos abordar este caso. Hace unas semanas, en el servicio de urgencias, llegó un paciente trans, después que era trans, pero al principio nos dijo que la fecha de identificación la tomaba como femenino, sexo femenino, nombre de mujer y todo ello, ¿no? Ya tenía sus papeles cambiados, al parecer. Llegó con nosotros por un lugar terminal, se pensó que tal vez era una ruptura de un quiste, porque pues tenía como datos de hiperandrogenismo, si tenía una, pues si lo teníamos como sexo femenino, femenino, en este caso pues pensábamos tal vez de hirsutismo, le preguntamos si tenía menstruación, y ya nos decía o nos refería que tenía, no era como que tenía amenorrea y aparte de ello era como sus ciclos de amenorrea, ¿no? Más sencillo. En este caso pues nos fuimos con un probable quiste en los ovarios, una ruptura, porque el dolor comenzó cuando acabamos de empezar. Ya llegamos al ultrasonido y pues a la hora vimos que era porque es la próstata, ¿no? En este caso. Obviamente ya el tratamiento y el diagnóstico fue otra vez Cambia totalmente. Cambia radicalmente. En este caso, ¿cómo le podemos decir desde En la parte del interrogatorio. Así de una, Directamente. pero Oye, hemos encontrado esto, yo sé que nos compartiste esta información, sin embargo, bueno, queremos preguntarte cómo tú te vives desde esta parte de la transexualidad. pero desde el principio, ¿cómo podríamos como tratar de diferenciar entre esas cosas? Lamentablemente, la omisión de información muchas veces se debe a este temor a la discriminación. Es decir, no entra de frente a dar esa información por temor a que sea rechazada, por ese temor que les da. Entonces, lamentablemente, en condiciones de personas trans que han vivido esto continuamente, omiten información, pero también ustedes tienen el derecho y también la responsabilidad de cómo utilizan la información y cómo se van acercando. No es de que haya tenido ¿cómo decirlo? La intención negativa, por así decirlo, de joderte todo el tratamiento, sino que vamos a ponerlo desde el lugar de este temor. Y es un factor que aparece. Es como el paciente nuevamente que, o sea, no se vive dentro de lo LGBT, pero omite detalles como, por ejemplo, que viven con VIH o que tienen diabetes, porque tal vez no sabían o no lo querían abordar y piensan que no tiene nada que ver, porque también tiene que ver con una cuestión de educación o que viven cierto tipo de ignorancias. No quiero saber más porque me aterran. Entonces ahí todo lo que hicieron, yo creo que fue correcto, fue adecuado, toda la parte de auscultar, la revisión, los análisis, pero si te está dando esto y si para el tratamiento consideras que es súper importante porque sí afecta la variabilidad hormonal, pues sí, decirle, comentarlo, y ¿sabes qué? Pues está esto es un lugar seguro, ¿no? Me llamó mucho la atención, pero pues vamos a darle seguimiento a tu tratamiento, ¿no? Entonces, ganarte al paciente trans desde esta parte de la empatía, de comprenderle que no le vas ahora a regañar de ¿cómo te tienes que ocultarte que tienes? Pues no, ¿no? Porque van a hacerlo por este temor.
si ya les mostré los estudios, creo que no sé si estuviste al principio, pero hay estudios que nuevamente confirman toda la discriminación que viven en el sector precisamente de salud y por eso no se acercan a los servicios y cuando llegan, llegan muy deterioradas las personas. Bueno, espero haya ayudado porque Y gracias. ¿Alguna otra cosa que quieran comentar? Pues agradecemos entonces la participación de Isabel. gracias a ustedes. Para compartírselo. Ay, se perdió la. Sí, Ana, déjame despido. Bueno, nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho. Bye, bye. Bye. Bye, Fausto.